Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Psicología para no psicólogos. El capítulo de hoy trata sobre lenguaje y sus barreras. Nos presenta el señor Javier información muy relevante para la tarde de hoy, así que pues los invitamos a quedarse aquí un ratito para poder discutir del lenguaje, de qué está pasando en la sociedad, de por qué no nos comunicamos como debemos. Hay muchas cosas muy curiosas de este tema. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices del programa de hoy? Muy bien, muy bien. Pues básicamente trataremos de abordar, bueno, en diferentes temas, ¿no? Al menos, como tú lo mencionas, estas problemáticas a veces que pueden ocurrir en la comunicación. Digo, al menos en este programa tú vas a desarrollar un poco más el tema, pero como quiera ahí estaremos apoyando, ¿no? Y pues a darle. ¿Tú cómo has estado? Bien, bien, a todo dar, con los niños, bueno, pues mis niños de las clases de apoyo, mis niños de inglés, también bien emocionado porque cada vez nos acercamos más a una realidad en la que ya podemos pelear. Ya ansioso, ya estoy súper ansioso porque ya quiero regresar a los combates en el taekwondo, pero hay que esperar un poquito más, hay que ser pacientes. Bien, con relación al tema, sabemos, o así como de introducción, que allá afuera hay taxistas que de repente se prenden, se agarran a madrazos debido a una mala interpretación de las señales del exterior, ¿no? Están muy irritados. O hay gente que pelea, discute y se pierden relaciones simplemente por no saber comunicarse. Y otro claro ejemplo es el que tenemos en nuestros niños o niñas cuando van avanzando, cuando van creciendo y no se atreven a decir qué es lo que pasa, ¿no? O sea, estas personas que permiten que el jefe les grite ya cuando son mayores, porque simplemente quedó esa idea en la sociedad de no, es que los niños no lloran, los niños no gritan, los niños no se expresan. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre el tema, así que pues empecemos este capítulo. Bien, señor Javier, ¿qué es lo que le viene a la mente a Javi cuando uno dice la palabra lenguaje? ¿Tú qué piensas, hermano? Pues tal vez lo principal actualmente se me viene en cuanto a su estructura, a la estructura del lenguaje, ¿no? Tal vez antes lo llegaba a confundir o lo ponía sobre o lo igualaba a esta cuestión de la lengua o más bien del idioma. Entonces, si hablábamos de lenguaje, lo primero que se me llegaba a la mente era de que, bueno, el español, ¿no? O el inglés. Y que, digo, ahora podría decir, o sea, en sí eso no es el lenguaje. Se puede decir que es como o sea, es el conjunto de signos, ¿no? De un idioma, pero también es su estructura, ¿no? El sistema, el cómo se estructuran estos signos eh, para poder crear la comunicación en dado caso. Viejo, a mí me encanta, por supuesto, investigar, leer, ser muy curioso con la vida. Y me topé con un dato que expresa que las personas que dominamos más de un idioma tenemos más de una personalidad. Y dije, a ver, y me puse a analizar. Bueno, cuando estamos hablando en el español, bueno, yo puedo ser serio, yo puedo ser divertido, loco, exagerado, todo lo que es en el español. Pero cuando me traslado al inglés, siento que mi cuerpo se pone en una situación en la que me siento bien tranquilo, bien relajado, bien alegre y me la paso riendo. Y bueno, al menos yo lo que puedo decir es que sí, o sea, sientes como un cambio de personalidad, pero pues ya atendimos a que la personalidad es este rasgo que te identifica y que te diferencia de las personas allá afuera. Pues es tu persona, es tu personalidad. Al menos mi personalidad sí cambia cuando me traslado al inglés, pero fue porque cuando yo estaba yendo a clases de inglés, obviamente mis profes súper alegres, ¿no? Hey, hello, what are you going to do tonight? ¿Qué significa eso, teacher? Teacher, no sé. Y bien, bien felices de que, ¿qué te parece que lo digamos más despacito? What? Y luego ya comenzamos a diseccionar el lenguaje, ¿no? Y pues en sí el método de enseñanza de la escuela de Quick Learning, que yo la amo, pues es así, siempre bien alegre, siempre bien ameno, para que los estudiantes puedan aprender.
Entonces, por eso Se te cuando pegó yo, algo de eso. sí, hijo, o sea, cuando yo digo inglés, pum, luego me pongo de buenas, me pongo, pues sí, o sea, bien receptivo a nueva información y de buena manera. O sea, está bien chido al menos el método de enseñanza que ellos siguen. Lo más probable es que gente que diga inglés es como que, ay, no, guácala, esto para allá, fuchi, no, porque ya están traumados con el idioma. Es como, y pues ya su personalidad se va tornando un poco agresiva, un poco no tan receptiva, porque a lo mejor han tenido situaciones traumáticas con el idioma. Eso es lo que yo podría expresar, al menos del dato este de qué está pasando, por qué razón presento dos personalidades cuando cambio el chip del idioma. Pero, ¿qué nos puede decir Javi o el psicoanálisis de una situación así similar? Bueno, fíjate que en lo personal a mí no no puedo identificar eso. Digo, porque el inglés, al menos por mi parte, no es un idioma que domino. Entonces, hasta cierto punto como que no noto, ¿no? Eso que tú llegas a mencionar. Pero al menos esto que mencionas, esta como asociación que tú haces o que conectas, ¿no? De, pues por una parte el inglés, el idioma, el hablarlo con esta pues actitud o personalidad como que muy alegre, positiva, receptiva, etcétera, etcétera. Uno puede ver cómo estas situaciones están asociadas y que al final de cuentas esta asociación cambia dependiendo la persona y que precisamente, digo, al igual, continúo mi comentario porque creo que va a tener relación con lo que vamos a ir hablando. Entonces, al menos ahorita solo comento esto y ya más adelante lo desarrollo un poco más, pero al menos así lo planteo, ¿no? En esta, como darle esta énfasis a esta asociación, ¿no? De por qué tal vez en ti tú lo relacionas de esa manera y posiblemente otra persona, pues, de una forma distinta a ti. Bien, se me ocurren dos puntos, a lo mejor para abordar. Tengo una anécdota, se llama miedo a expresarse, que está muy buena, que tiene que ver con las barreras del lenguaje y cómo se va desarrollando la situación del individuo cuando pues va percibiendo las diferentes situaciones. Tengo esa, o tenemos la opción de poder desarrollar a lo mejor alguna teoría del lenguaje de algún científico, podría ser, no sé, o sea, se me ocurre ahorita la teoría sociocultural de Vygotsky y poder Ujú. platicar de cómo influye la cultura en la personalidad del individuo a través del lenguaje. ¿Qué tema te quieres chutar primero? Pues si quieres el primero que mencionaste. La anécdota, ok. Ujú. Ahí les va. Les relato una siguiente anécdota. Se llama miedo a expresarse. Yo a mis 21 años le tengo un miedo horrible a mi papá. Es decir, escucho que me habla o me dicen en plan de, te habla tu papá. Y siento que se me apachurra mi corazoncito y empiezo a respirar muy rápido. Y otra igual, de la mano, me es muy difícil mantenerme viendo a los ojos a personas de la edad de mi papá. Y en casa, cuando alguien tira agua o refresco en la mesa, flash, me queda corto con lo rápido que limpio. Dice, para evitar que mi jefe se enoje y regañe en la mayoría de las ocasiones a mi hermanito o a la persona que haya tirado pues el líquido, ¿no? Dice, y cosas del estilo así, nada traumático, a mí me generan pues situaciones de conflicto. Empiezo yo, considero que la niña, porque pues es una niña, eso es una amiga, me expresó su anécdota, tiene situaciones conflictivas cuando percibes, pues ahora sí que, pues ahora sí que las situaciones que tienes en casa, ¿no? Y ella le da miedo de que, ay, Dios mío, mi papá no se va a enojar, bla, pum. Luego limpias o de repente, inclusive este tipo de situaciones que a lo mejor yo la noto que no es tanto de respeto hacia su padre, sino quizá le tiene miedo. ¿Qué es lo más difícil que se pueda presentar en una situación así? O que es algo que tú hayas percibido de una persona que teniendo miedo haya permitido algún tipo de conducta. En esta situación en especial o en qué No, sentido lo en pones? algo similar en el cual el rol de familia hace que los individuos nuevos, los hijos, estén sintiendo miedo a expresarse. Por eso así se llama el título de la anécdota, miedo a expresarse.
el no poder sentirse completamente abierto con los padres, a decirle, oye, es que me siento así, me siento así, simplemente por miedo, porque piensan que los padres van a reaccionar de alguna mala manera. ¿Qué le puedes decir a los padres que nos están escuchando? O a los futuros padres. Es que en muchas ocasiones cuando no hay posibilidad de comunicarlo, de comunicar ciertas cosas, al menos en esta situación que se presenta, ¿no? O se pudiera presentar en un ambiente familiar o en la familia, se puede comenzar o lo que posiblemente pudiera ocurrir es que se presentara en alguna otra situación. Como por ejemplo, de que, no sé, esta cuestión, ¿no? De callar estos sentimientos por evitar expresarlos en esta situación, se va y se los expresa en otra, ¿no? Con los amigos, con la pareja, etcétera, etcétera. Y que posiblemente muy bien se pudo haber trabajado o abordado desde la situación, por así llamarlo, inicial, que serían esta cuestión de la familia, pero se orilla a uno hasta cierto punto, o sea, a ese hijo o a ese familiar a, a moverlo del lugar, ¿no? Y al menos eso al menos conscientemente, ¿no? O sea, no sé, no me puedo desahogar con mis padres, por ejemplo, entonces tengo que buscar otro lugar, ¿no? Donde desahogarme, o a veces ni siquiera hay. Y que también al menos, o sea, por otra cuestión, lo que no se llega a elaborar o a palabrar hasta cierto punto, al final de cuentas se puede presentar de una forma sintomática, ¿no? En otras cuestiones que por la cuestión de que son inconscientes, pues tal vez ni siquiera el individuo sabe que tal situación es un reflejo o esa consecuencia de la situación vivida en casa, ¿no? Oye, pero qué feo, ¿no? El que como hijo no puedas tener confianza a expresarte con tus papás. Bueno, a mí me pasó, yo creo que a más de una adolescente le llegó a pasar en su momento. Y no digo que yo sea un adolescente, pero me pasó como adolescente. Cuando querías llegar a casa y expresarle a tu mamá o a tu papá, oye papá, mamá, me pasó esto en la escuela, ¿qué pasa, no? O sea, podrías explicar, es nuevo para mí, yo no sé qué onda. Se siente bien gacho el no tener la confianza de poder ir con tus papás a plantearles la situación, a preguntarles qué es lo que está pasando para que te puedan ayudar como papás. Y al menos yo lo viví y sé que varias personas allá afuera lo pueden vivir, pero no nada más es por el individuo, es por el contexto del individuo. Tal vez en mi seno familiar, pues no predominaba esta idea de que, oye, hijo, pues exprésate, tú no estás mal. Nosotros, viendo qué situación tienes, te vamos a apoyar. Yo no lo vivía así. Yo pensaba, ok, si me expreso con mamá, lo más probable es que ella me vaya a regañar. Si me expreso con papá, lo más probable es que no le vaya a importar tanto. Y yo decía, changos, o sea, en mi casa no me puedo expresar, entonces, ¿qué está pasando aquí? Y como tú dices, ya después vas con los amigos, te avientas las cheves, obviamente te expresas, entre iguales es muchísimo más fácil. O sea, pero qué buen pedo sería que todos los padres de familia tuvieran esa apertura con los niños de, a ver, mijo, aquí estoy, dime qué pedo, en qué te puedo ayudar, para que los niños se sientan, niños y adolescentes y algunos adultos también, se sientan protegidos en su casa. Y mucha gente, muchos adultos, adolescentes y niños, pues no se sienten a gusto, güey, de llegar a su casa. Hay muchas variables, obviamente. Esta es una forma, ¿no? En que se puede presentar esta cuestión. Pero también está la otra en donde, pues, si estamos hablando de la adolescencia, pues es común en la adolescencia que el adolescente, valga como la redundancia, no quiera por sí mismo, ¿no? Acercarse a los padres, porque es precisamente una etapa en donde se está adoleciendo de algo y que esto causa pues una separación de creencias. O sea, en la adolescencia hay un libro muy completo, El síndrome de la adolescencia normal. Ahí presentan varios artículos que han escrito, ¿no?
en uno de los capítulos, no recuerdo cuál es el autor, creo que es Saber Asturi, menciona esta cuestión de este como síndrome de la adolescencia normal, ¿no? Y plantea ciertas características o cierta manifestación de caracteres o de expresiones del adolescente o situaciones del adolescente que vive el adolescente, que hasta cierto punto esta normalidad es normal en el adolescente, ¿no? Es común pues en todos los adolescentes. Cuestiones como empezar a dudar o hacer una crítica a las creencias religiosas de los padres, a la cultura misma de los padres, a los valores de los padres. Empiezan pues obviamente los cambios fisiológicos, el volver a conocer su cuerpo, el experimentar estas nuevas sensaciones que pues de niños, como su cuerpo no estaba preparado, no lograban sentir eso. Este otro autodescubrimiento y todo, ¿no? Esta cuestión en donde pues el adolescente comúnmente ve este distanciamiento del adulto, de los padres, en esta diferencia creencias, de ideas, de valores, de volver a tratar de crearse como una personalidad, o sea, quién es él, qué gustos tiene, o sea, dejar en pequeñas cosas, ¿no? Dejar de escuchar tal vez la música del papá y él enfocarse en una distinta, no sé, empezar a elegir su ropa, empezar a tener gustos propios de otras cosas, hacer sus grupos de amigos, ¿no? Y que precisamente viene esta cuestión de la rebeldía, ¿no? Donde pues el adolescente no es un adulto, pero tampoco es un niño. Entonces es como de que, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿dónde estoy? ¿No? ¿En qué lugar me puedo sostener? Y que al final de cuentas, una de estas variables o una de estas situaciones es esta cuestión de la comunicación que suele presentarse mucho en esta etapa de la vida. Güey, terminamos hablando sobre adolescencia normal y eso que estábamos buscando lenguaje. Bueno, obviamente se relaciona, se relaciona. Pero mira, ahí te va una idea. Como adolescente estaría bien chingón el hecho de poder tener un lugar donde puedas expresarte libre y abiertamente con tus padres o tutores sin sentir que te van a regañar o que te vas a sentir en una situación en la que tú estás mal. O sea, como adolescente se busca que te sientas acompañado y respaldado por tus padres. O sea, sería una adolescencia chingona para mí, donde pues sí, o sea, no te sientas criticado. Y a lo mejor para las personas que nos están escuchando, ustedes o tú específicamente, también fuiste adolescente en su momento, inconscientemente no sabías qué pedo, a lo mejor ahorita ni siquiera sabes tampoco qué pedo con la adultez, ¿no? O en la adolescencia. Pero en sí, pues sí se siente gacho que vas descubriendo tu cuerpo y dices, ay, güey, o sea, se me hace que no me gustaba tanto el chocolate, ahora me gusta más la vainilla, ¿no? A lo mejor comienzan a descubrir su cuerpo y dicen, ay, güey, a lo mejor no me gustan tanto las niñas, me gustan los niños. O en lugar de que me gusten los niños, pues me gustan las niñas. O como se supone que debería marcar la sociedad, ¿no? O como se supone que la sociedad lo marca. Bueno, y cuando entras en esta situación en la cual tus gustos son diferentes a lo que la sociedad quiere, es cuando te sientes atacado. Y qué culero el hecho de que no tengas alguien al que expresárselo, ¿no? O sea, como psicólogos, obviamente te podemos asesorar, pero estaría bien chido el hecho de que en tu casa, con tus compas, en la calle, te puedas expresar libremente sin miedo a que te vayan a criticar. Eso sería una adolescencia chingona, o al menos eso es lo que podría decir yo como adolescencia chingona. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Buenas noches. Terminé la idea de qué podría ser una adolescencia chingona. Y cambiando bien rotundamente de tema, me gustaría tocar una siguiente anécdota. Ahí te va. Dice, bueno, yo la titulé Absurdo número 3. Una vez, mi exnovia me dejó de hablar por una semana solo porque no pude cambiar de opinión de que no me gusta el tomate. Es una anécdota simple,
pero la chica se enoja con su pareja porque no le gusta el tomate, güey. ¿Qué es la primera? Ahorita se me ocurrieron muchísimas más, pero ¿qué primera reacción tienes tú, güey? O sea, ¿por qué razón una niña se va a enojar con su novio nada más porque no le gusta el tomate? Fíjate, digo, o sea, en lo personal suena pues algo absurdo, ¿no? O sea, en el sentido Ujú. de, pues que suena algo insignificante, por lo cual uno pues dejaría de hablarle a alguien, ¿no? O reaccionar de esa manera. Pero que al menos al mismo tiempo digo, o sea, qué bonito ver este tipo de situaciones, porque da muestra de la gran variedad de situaciones, por lo cual cada persona es distinta a otra. Y que al menos en el psicoanálisis, que una de las reglas es precisamente decir todo aquello, aunque suene absurdo, ¿no? Y que en este sentido sería, ay, o sea, no sé, o sea, en el filtro social común, uno fácilmente descartaría eso, ¿no? De que, o sea, lo tacharía de absurdo, ¿no? Lo tacharía de incoherente, de como que falta de sentido, ¿no? Voy Pero a bueno, buscar la palabra absurdo en Google a ver qué es lo que nos arroja. o sea, como te decía, ¿no? Que tal vez para uno no tiene sentido, pero para la otra persona tiene sentido. O sea, ¿qué tal si para este sujeto ese hecho, ¿no? De que la novia no cambie de opinión, aunque suene, aunque sea una situación muy sencilla, o al menos a mi escucha, ¿qué tendrá que ver en su historia, ¿no? O sea, que no es en sí esa situación, pero que en esta situación, en esta relación con esta chica, se deja como que vislumbrar, ¿no? Algo, y que tendrá que ver con algo, pues tal vez sí, es con qué, pues no lo sabremos, pero que te digo, o sea, en un inicio es como de que, wow, o sea, que qué bonito en ese sentido, al menos es mi opinión, ¿no? De que pues precisamente eso es una clara muestra de cómo cada uno es distinto. Órale, muy bien, 5 estrellas al comentario, viejo. Bien, mira, en sí, primero sabemos que hay barreras, vamos a reestructurar todo el episodio hasta el momento. Mm, la comunicación, como tú lo mencionaste, es un método de transferencia de emociones y sentimientos a través de un sistema de lenguaje. El proceso comunicativo es cuando alguien expresa y otra persona percibe información. Eso es comunicación hasta el momento. Hay barreras que hacen que el mensaje no se entienda como se quiere ser entendido. Dicho en otras palabras, hay barreras que hacen que las personas allá afuera no te entiendan aunque te estés expresando. Una de esas podría ser, vamos con la palabra absurdo, aquí dice, que actúa o piensa de manera ilógica, contraria a la razón o difícil de entender. Algo absurdo para las personas, al menos en la manera, en la definición aquí de Google, es algo irracionable, algo difícil de entender. Eso es algo absurdo. Por ejemplo, este chico decía, oye, no entiendo por qué mi novia se enoja conmigo, simplemente porque no me gusta el tomate. Bueno, quizá tu novia ni siquiera se enojó por eso. Quizá fue la actitud con la que se lo dijiste. Y ella dijo, Ándale, no, no, fíjate está que cabrón. creo que al menos yo, y hablando de comunicación, Ajá. creo que al menos yo lo había entendido al revés. Creí que el chico era el que se había enojado con la novia. Pero el sujeto es similar, ¿no? O sea, porque es novio novia o novia con novio. O sea, los Sí, dos bueno, sujetos son partes de la ecuación. Sí, o sea, la novia fue la que le dejó de hablar por una semana simplemente porque a ya. él no le gustaba el tomate. Ujú. Y está bien chido, obviamente, porque nos topamos con una barrera en la comunicación. Cuando las demás personas no aceptan lo que queremos decir, se generan conflictos, ¿no? O sea, por ejemplo, este chico le dice a la chica, oye, no me gusta esa verdura, y la chica se enoja. Allá afuera, el día de mañana, o el día de hoy, no sé si sigan en clases presenciales las personas que nos escuchan, tienen compañeros de equipo a los cuales les pueden llegar a decir, oye, vamos a hacer el trabajo, tenemos 3 semanas, solamente te aviso que lo más probable es que lo terminemos haciendo hasta última hora. Es lo más probable que pase porque yo tengo que hacer bla, 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 bla. Y se enojan
y lo sacan del equipo del trabajo. Ok, está bien, no hicieron buen equipo o no había esta sinergia quizá porque unos lo querían hacer antes que el otro, pero bueno, yo creo que lo más importante, al menos aquí en tema de lenguaje, para evitar una barrera, es aceptar lo que las demás personas me tienen que decir. Eso podría ser un primer tip para, pues, para evitar todas estas barreras, ¿no? Y a lo mejor podría funcionar el día de mañana en que las personas ya no quieran estar en una relación. Oye, simplemente ya no quiero que sigamos siendo novios. Atreverse a decírselo a la otra persona es algo que va a ser doloroso, pero yo creo que sería muchísimo más doloroso que se lo ocultes, ¿no? Y que, pues, simplemente ya no sientas nada por esa persona que está contigo, y nada más por no ser alguien mierda, o ojete, o fea, o feo también podría ser, pues, le estás mintiendo y la estás engañando, ¿no? O sea, creo que es mejor decir las cosas tal y como son, pues, para que la otra persona las pueda percibir, ¿o qué opinas tú? Fíjate, yo en cuestión de esta, como de barreras del lenguaje, creo que el lenguaje en sí mismo es la barrera. Al final de cuentas, nunca nos vamos a entender, porque aunque hablemos el mismo idioma, lo que uno entiende nunca va a ser lo que el otro quiso transmitir y viceversa. Imagínate Saussure a principios del siglo pasado. Él expresó, ¿no? En unos cursos esta cuestión del signo lingüístico. Entonces, imagínatelo, son dos elementos, el significante y el significado, ¿no? Entonces, Saussure ponía el significante arriba y luego ponía una raya, como de una división, y abajo el significante. Entonces, arriba el significado era el concepto. O sea, estos dos elementos conformaban el signo lingüístico, ¿no? Que entendemos que los signos, pues es el conjunto de signos, son los elementos del lenguaje. En lingüística, para entenderlo mejor, dentro del signo lingüístico, que se comprende de estos dos elementos, el significado y el significado es el concepto y el significante es es la imagen acústica. Por ejemplo, ejemplo de toda la vida, de todos los libros. Una silla. Si yo pronuncio la palabra silla, o sea, esta imagen acústica, que es el sonido que expreso de la palabra silla, eso es el significante. Y lo que tú te llegas a imaginar del concepto, todo lo que equivale, o sea, la imagen tal vez de la silla, eso es el significado. Entonces la cuestión, podríamos tener los mismos significantes, aparentemente, o sea, compartimos un idioma en donde pues yo digo silla y tú crees entender lo que yo quiero decir, a lo que me refiero con silla, pero yo me voy a estar imaginando una silla distinta a la que tú te imaginas. Depende, porque ahorita que dijiste silla, primero sí se me imaginó una silla, pero luego intenté modificar el contexto, dije: "Oye, a lo mejor está pidiendo que pare", de que sí, 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 ya, ya, sí, ya, sí, ya. También depende de la manera en la que nos expresamos. Por Sí, eso, claro, pero de acuerdo, del yo estoy mismo de acuerdo con tu contexto. idea, de que lo que expresamos y que la otra persona y lo que la otra persona va a entender son cosas que siempre van a ser diferentes. Va a ser muy difícil, bueno, muy difícil que busquemos, no, muy difícil que sea lo mismo, pero sí podemos buscar algunos tips, algunas maneras de comunicarnos mejor. Ahí es donde entraba el tip que yo daba. O sea, que aceptemos la información que el otro nos quiere decir. Sí va a doler, sí tenemos que juzgar, porque pues nos vamos a cuidar a nosotros de lo que las demás personas están haciendo, pero de todas maneras, aceptarles lo que tienen que decir. Creo que está más chido que estarse siempre negado a de que no, 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 las cosas tienen que ser como yo quiero, porque si no me voy a enojar, porque así pues, no vas a aprender, papi o mami. O sea, no van a aprender si siempre están cegados a que ustedes tienen siempre toda la razón. O sea, también podemos aprender de los demás o podemos percibir de los demás, pero es necesario no ser tan fríos o tan secos o tan cerrados y aceptarles lo que los demás tienen que decir. Eso podría decir yo. Pero qué otro escenario crees que podemos utilizar para sacar otro tip para que no hayan tantas barreras de lenguaje? Es que mira, al menos una de las cuestiones que se han presentado en estos dos ejemplos que mencionaste, bueno, al menos que haya revuelto un poco el primero, es esta cuestión de, como tú lo mencionas, ¿no? Como de que, bueno, no aceptar la nueva idea o la idea distinta de la otra persona, que hasta cierto punto
me da esa imagen o esa idea en donde ocurre como una fijeza de un pensamiento, ¿no? Como un pensamiento muy fijo, en donde uno está como renuente, ¿no? A no soltarlo, ¿no? A no cambiar de pensamiento. Y que obviamente yo consideraría, bueno, una cosa es entender o no lo que está diciendo el otro, que es a lo que me refería. Y otra cosa es, pues, lo que haya llegado yo a entender, querer aceptarlo o no. Y que, por ejemplo, en esta situación de los papás con los niños, creo que era Ferenczi, si no es que me equivoco al pronunciarlo, era uno de los discípulos de Freud. Él tiene un artículo en donde menciona como una problemática, como si hablaran diferentes idiomas el niño y el adulto. Lo leí hace mucho, no recuerdo muy bien, solo se me vino la idea, ¿no? Relacionada a lo que estamos hablando. Al igual, si alguien gusta checarlo, después dejo en los comentarios, ¿no? El link, igual para yo volverlo a leer. Pero en sí, a lo que llevo a recordar, era esta cuestión de que, por ejemplo, en una situación que se podría decir típicamente traumática, ¿no? En donde el niño es tal vez ultrajado o tocado por un familiar o por un adulto. Ha vivido un abuso sexual, ¿no? Entonces, un adulto ya con más conocimiento, con más situaciones vividas, con más significados para darle a esta situación, podría sí, podría tomarlo como una situación muy fuerte, pensarla como una situación muy traumática para el niño. Y que no digo que no lo sea, pero que posiblemente el niño lo pueda o lo haya tomado de distinta manera, porque él ha conocido pocas cosas, no tiene el gran baúl de conocimientos que tiene el adulto, y la misma situación la va a interpretar de forma diferente. Y que se ve muy fácil en otras situaciones, de que, por ejemplo, ¿no? Típica situación en donde ves una nube, o bueno, ¿no? O sea, se me ocurre más una situación como que ahorita últimamente más típica, en donde alguien, no sé, un youtuber, alguien famoso, da su opinión sobre algo, se graba haciendo algo. Entonces, muchos van a tener opiniones distintas porque van a sacar interpretaciones a partir de lo que ellos tienen conocimiento, ¿no? O sea, no sé, imagínate de que, no sé, el famoso esté pasando por un área donde haya muchos fans y el famoso no pele a un fan, ¿no? Que lo trate de saludar. O sea, por situación así que se me viene a la mente, ¿no? Entonces, no sé, uno podría decir de que, mira, qué mamón, el vato no lo saludó. Otro por decir de que, no, mira, pues, de que no viste el video ni se dio cuenta, de que nunca lo vio. Otro podrá decir de que el fan, ¿cómo se le ocurre saludarlo si está haciendo un video? ¿Para que lo interrumpe? ¿Qué molesto? ¿Sabes? Y que todos van a interpretar la misma situación, la misma imagen, el mismo video que ahí va a estar de diferentes maneras. Y que igual el niño como el adulto, como han vivido situaciones diferentes, tienen conocimientos, tienen ideas distintas, van a vivir el escenario distinto. Por ejemplo, en una situación que se podría decir traumática, no sé si supiste la situación del metro en la Ciudad de México. Sí, güey, está bien gacho ese pedo. Y fíjate, Ya, ahorita que ya. hablas de percepción, yo lo analicé más por el concepto jurídico de Ujú. que cuáles serían los responsables, qué metodología para detectar esta responsabilidad se iba a realizar. Y dije, ay, güey, o sea, está gacho, al menos analizando desde esa situación, porque la investigación es muchísima. Pero ahorita que lo mencionas, hubieron varias personas que se preocuparon por las almas que sufrieron como tal, y no sobre el proceso como a lo mejor algunos profesionales, investigadores pudieron haberlo pensado, ¿no? A ver, ¿qué pedo con la investigación? Bla, 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 bla. Porque depende del contexto de la persona que lo está escuchando. Claro, y que, o sea, por ejemplo, no sé, el ingeniero se va a preguntar sobre la estructura. El médico se va a preguntar tal vez por el cómo los paramédicos o cómo el grupo operativo intervino en la situación, ¿no? Tal vez uno que vivió la situación, o sea, que logró ver en persona, tal vez le vienen las fuerzas o las ganas, la motivación de ir a apoyar al asunto.
Ahí Tal está vez la otro, importancia de la diversidad de las profesiones, porque cada quien va a apoyar en lo que se pueda. ajá, o sea, tal vez otra persona quedó en shock a partir de esa situación. Tal vez una persona a partir de esa situación ya no va a querer subirse al metro. Tal vez otra va a decir al contrario, va a decir, ay, a mí nunca me va a pasar. Tal vez otra va a empezar a hacer una campaña sobre tratar de hacer que el gobierno se encargue o sea, de que eso no vuelva a pasar, ¿sabes? Y que Sí. cada uno va a interpretar la misma situación o aparentemente la misma situación de distintas maneras. Es un buen punto que el lenguaje cada individuo o cada sujeto lo va a percibir a su contexto, ¿no? O sea, con su sistema de creencias está con madre. Bien, entonces, hasta el momento ya tocamos lenguaje, ¿qué significa? Algunas situaciones del lenguaje como tal, algunos tips para romper las barreras, pero yo al menos la primera barrera la planteé de los dos lados hacia el que escucha. Pero ¿qué pasa cuando nuestras barreras son personales? O sea, tú lo entiendes como barreras psíquicas, quizá por tu área de dominio. Yo lo entiendo como barreras funcionales de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tengo Asperger y mi síndrome es un cuadro severo de Asperger y no me permite expresarlo con palabras? No lo sé. No funciona mi sistema, no sé qué sistema plantearte, pero algo no me permite utilizar mi lengua, mi garganta, para ejecutar estos movimientos, estas vibraciones y que salgan los sonidos. O sea, no puedo. Simplemente hay algo que no me lo permite. Algún trauma cerebral o inclusive alguna condición, pues ahora sí que funcional en el cerebro que diga, ¿sabes qué? No vas a tener lenguaje, al menos no con la boca. Pero por suerte, y ahí les va un dato, el 93% del lenguaje es no verbal. Solamente el 7% lo decimos con palabras. El otro 93% con nuestras manos, ademanes, la manera en la que vemos, la manera en la que gesticulamos y todo con nuestra energía, un chorro de cosas, ¿no? O sea, y por suerte podemos comunicarnos de diferentes maneras. Ya ves en el capítulo de personas con discapacidad, yo mencionaba el caso de Marianne y su hija, que ellas se comunicaban a través de la vista. Un simple gesto como ver hacia tu madre, ella sabía cómo tratar a su hija con Asperger, o sea, está muy chido. O sea, ¿qué pasa? A lo mejor no llevándolo hacia este cuadro clínico de pacientes con Asperger, pero ¿de qué otra manera se puede expresar una barrera del lenguaje desde el comunicador? ¿Qué percibes tú? Sí, o sea, que claro que no todo el lenguaje, como tú lo has mencionado, o sea, muy poco del porcentaje del lenguaje es verbal, pero que al menos a como yo lo veo, precisamente lo mencioné al inicio, ¿no? Verlo como una estructura y que al menos en psicoanálisis, más que nada en este periodo pues estructuralista a mediados del siglo pasado, Lacan fue el que utilizó esta cuestión de la estructura del lenguaje para referirse al inconsciente. Bueno, y que hasta al final de cuentas, yo al lenguaje lo veo como estructura porque el mismo Lacan lo menciona como un pleonasmo. O sea, que el lenguaje y estructura es un pleonasmo. O sea, nombrarlo así es un pleonasmo. Estructurado como lenguaje es un pleonasmo. Porque el lenguaje ya es la estructura y que esa estructura es la del inconsciente. ¿Cómo es esta estructura? Es algo que se mueve o un sistema que funciona a partir de la metáfora y la metonimia, que sí utiliza términos lingüísticos, pero los traslada al psicoanálisis, ¿no? Bueno, para no adentrarme tanto en esas cuestiones teóricas, al menos en psicoanálisis, cuando se habla de lenguaje y que por lo tanto se habla de estructura, no se está hablando de palabras, ni tampoco de gestos, ni de lenguaje verbal o no verbal, sino más bien de esta cuestión de la metáfora y metonimia. Te doy un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. En psicoanálisis suelen decir que es muy importante que pues, el bebé cuando nace, la importancia de hablarle y que en muchas ocasiones, ¿qué es lo que suele hacer la madre cuando el bebé llora? Hablarle.
No, mi amor, y mecerlo. Aquí estoy, no llores, no llores, no llores. Exactamente. Y que dirían, mira, bueno, ahí es la importancia del lenguaje. Y que yo diría, ok, sí, pero no es el hecho de hablarle, o sea, no es el hecho de soltar sonidos por la boca, sino es el hecho de que, al menos en esta situación, es como decirle, el bebé, ¿qué quiere? Quiere comer. Y que por eso llora. O quiere que lo limpie. Entonces, la mamá no puede en ese momento, está en la cocina haciendo otra cosa, bla, bla, le habla, ¿no? Le habla, trata de calmarlo. Y que en realidad no importa si el bebé entiende o no lo que le está diciendo la mamá, obviamente no, está muy pequeño. Pero la importancia ahí es la sustitución, que es esta cuestión de la metáfora. Porque al bebé le va a enseñar, por así decirlo, que ahora no puede tener la comida, no puede tener la teta, no puede tener el biberón, y que tiene que sustituirlo por estos sonidos. Entonces lo importante va a ser esto. ¿Cómo lo traslado a los ejemplos que diste al inicio? Que la situación del chavo este que dice que, bueno, la novia se enojó porque él dijo que le gustaba el tomate o algo así, ¿no? Sería verlo de que aquí en esta situación, como en el bebé, sería como si el bebé quisiera estar todavía aferrado a que quiere la teta, que quiere el biberón. Aquí igual la chica es como si dijera de que no, pues yo quiero que, o sea, que te guste el tomate, ¿no? Y no puedo moverme, o sea, no puedo sustituir esa idea por la idea de que pues en realidad no te gusta, ¿no? Y que precisamente por eso se ven esas trabas, por así decirlo, esas como fijaciones, al final de cuentas imaginarias, que forman parte, valga la redundancia, de la formación del yo, o sea, de la persona, en palabras vagas, ¿no? Pero que también en un punto llega a ser, como tanto forma parte de la constitución del sujeto, como también se puede llegar a presentar en las formaciones sintomáticas, ¿no? Y que al menos así se vería en psicoanálisis. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Precisamente esta cuestión del lenguaje y cómo se ve el lenguaje en psicoanálisis. Y digo, al menos yo complementando la idea del inicio, ¿no? Vaya problemática que se genera por un tomate, güey. Y luego tú decías que no sería o tan relevante el pedir anécdotas del público. Y viejo, o sea, estamos discutiendo con base a una experiencia de una persona, de ahí podemos sacar muchísimo, pues para tomar como ejemplo y poder explicar la teoría. O sea, por eso al menos a mí me encanta la idea de preguntarle a los escuchas de, oye, platícame sobre esto. Así lo haces tú en Claro, psicoanálisis. claro, y que también digo aclarar la cuestión, digo que tanto se habló en un inicio, de que si se van a utilizar estas situaciones que vienen del público, no nos estamos refiriendo a esa situación específica de la persona que lo habló, sino que se utiliza como un referente, como una imagen para nosotros poder explicar cuestiones teóricas, pero que no nos estamos refiriendo a la situación individual de la persona. Exactamente. Pero ahí está esa palabra, referencia. O sea, hacemos referencia a situaciones y buscamos desentrañarlas, ¿no? O sea, encontrarle alguna justificación de por qué se pueden estar presentando, pero no es específica esa situación. Es para poder ayudar a que sirva como referencia y que las personas de afuera lo entiendan, ¿no? De una manera más sencilla. Porque imagínate si nos empezamos a hablar de solamente cuestiones teóricas o ya de los conceptos, no, hombre, es como que, a ver, espérame, espérame. Ahora sí ocuparíamos el diccionario. Sería a ver, primero este concepto, bla, 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 y pum, ya después desentrañamos, ¿no? Encontramos muchas otras justificaciones, razones, conceptos y bla. Bueno, siguiente, y luego pum, como al inicio del capítulo, no, del programa. Ujú. Me gusta mucho pedir anécdotas y para eso invitamos a la gente que nos escuche a que vayan a la página de Instagram, aquí les dejamos abajo el link, para que le den seguir y ya en su momento que hagamos una encuesta, pues puedan dejar ahí también sus historias, sus comentarios, porque pues eso hace que se nutra pues sí, o sea, nuestro fundamento teórico. Bien, vamos a despedir el capítulo. Tenemos oportunidad para una última idea y me gustaría empezar. Mencionaste la situación del bebé y después lo trasladaste a la situación del tomate. Me gustaría tomar igual un ejemplo similar, platicar de la importancia
de llevar a nuestros bebés recién nacidos con los especialistas, con el pediatra, que después te va a canalizar con algún otro tipo de especialistas, si es que se requiere, para hacer las pruebas de valoración a los niños, identificar su tono de piel, identificar los nutrientes que tienen en el cuerpo, identificar sus, bueno, al menos en neurociencias lo entendemos como reflejos primitivos primarios como tal, para buscar todas estas reacciones fisiológicas que tiene tu bebecito o bebecita, para poder identificar si está en un desarrollo normal, identificar si van a haber problemas a futuro o detectar algún síndrome del neurodesarrollo de una manera temprana para poder trabajarlo. Es súper, súper, súper importante que a tu bebé o a tu beba lo lleves a valoración para poder ir descartando cualquier cosa. ¿Y por qué lo menciono ahorita? Bueno, estamos hablando de lenguaje. Imagínate que tu niño o niña tenga un problema neurológico que el día de mañana haga que tu niño sea más retraído, que tenga, no sé, autismo o que tenga algún problema que simplemente, bueno, pues sí, autismo, ligero o severo, que te impida esta comunicación. Es el ahorita el que se me ocurre, pero cualquier otro tipo de trauma o de síndrome también puede afectar en estas barreras de la comunicación. Te puede poner muchísimas barreras para que tu niño se pueda expresar. Muy importante llevarlo a valoración temprana para poder identificar cuáles son las barreras que vamos a tener y el día de mañana, como si fuéramos esta bola, ¿no? Que demuele los edificios, poder tumbar las barreras que sean necesarias para ayudar a mis niños a que tengan una infancia más natural, más normal o más saludable, que sería lo ideal. Eso es lo que yo quería decir. Pues importante para los padres primerizos o los que ya tengan varios hijos, llévenlos a valoración para evitar esto, que el día de mañana estos niños o niñas, o a lo mejor ni siquiera que sea por parte del desarrollo fisiológico del niño, sino que sea por parte del contexto, de los padres, de los abuelos, de las personas con las que vivas, que vayan a afectar el que tu niño no se pueda expresar, porque es muy importante, obviamente, ayudar a que los niños se desarrollen de la manera más saludable posible, pues para eso, para que tengamos personas que el día de mañana sean autónomas y que pues no tengan problemas al desenvolverse en la sociedad. Eso diría yo, que es la importancia de llevar a los niños a la valoración temprana. Sí, que te digo, o sea, pensando tanto entre mismos adultos y también de una comunicación de un adulto a un niño, tal vez tomar esa cuestión de tomar como referencia el hecho de que pues al niño se le debe de hablar de distinta manera como uno hablaría pues con un igual, ¿no? O sea, con un igual de la misma edad, etcétera, etcétera. Porque pues ellos tienen pocas referencias, ¿no? Del mundo, apenas lo están conociendo, están muy receptivos y que pues uno precisamente tendría que tener una comunicación clara, ¿no? Tal vez no tan ambigua y pues también entender que al final de cuentas se puede entender cualquier cosa referente a que a uno tal vez trate de hacer que tal persona o tal niño entienda, ¿no? O quiera que entienda lo que uno trata de decir, pero que al final de cuentas, digo, pues ahí como quiera se hace el intento y que no más, pues tratar de ayudar o complementar con esta cuestión de entender que pues en algunas situaciones hay que pues explicar, ¿no? Hay que explicar de distintas formas, digo, haciendo referencia a los niños pequeños, hay que explicar las cuestiones de distinta manera y hasta posiblemente más específicas, ¿no? Ahí tienes a los niños. No sé por qué les dicen los terribles cuatro, si no son tan, obviamente sí. O sea, si no son tan terribles como tal, simplemente el niño es inquieto. Terribles dos. Bueno, yo lo digo porque a los 4 años, o sea, no lo menciono como una cuestión comportamental, sino ya vamos enfocándolo al lenguaje. Por ejemplo, a los 4 años es que los niños están pregunte y pregunte y pregunte alrededor de los 4. Oye, papá, ¿qué es eso? Ah, mi hijo es tal. Y luego, ¿para qué sirve, papá? No, hombre, mi hijo, es que mira esto. Oh, y luego, ¿qué es eso, papá? Y así te traen, ¿no? Quieren generar conceptos nuevos. Oye, papá, ¿qué es eso? Yo lo veo, pero no sé qué es. ¿Qué es eso? Y ya el papá, espero que tengamos paciencia cuando seamos padres,
Ah, mi amor, es esto. Oh, ¿y eso otro, papá, qué es? Porque los niños están absorbiendo el lenguaje. Los primeros 5 años de vida de todo individuo son los más importantes de la vida del ser humano. Entonces, a los 3, 4 años es que estamos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y muy, muy importante, pues resolverle todas las dudas a los niños para que se vayan creando estos conceptos y tener individuos que sepan más palabras y que tengan herramientas para expresarse en el futuro. Eso podría decir yo. De los terribles 4, no en cuestión de comportamiento, sino en cuestión de lenguaje, que sí va a ser ahí un detallito, pero, ay, pues si ya te sabes los conceptos, pues díselos al niño. ¿Qué te cuesta? Ponle atención. Los niños demandan bastante atención, bastantísima, pero pues es una de las responsabilidades que tenemos como padres y está bien chido. A mí me encanta. No soy papá todavía, pero soy maestro y me demandan muchísima atención los niños, pero está bien chido. Termino todo cansado, pero al saber que los estás estimulando de la manera correcta, yo me siento satisfecho y siento que estamos haciendo un buen trabajo como sociedad por los niños. Sí, sí, que también se vale decir que, o sea, que no se sabe. Ajá, Digo, sácalo. ¿Tienes la no, idea? no, no, solamente era eso, ¿no? Digo, también, o sea, el papá, los papás no lo saben todo. Y en algún punto hay que saber decir, no sé. ¿Tú crees que sea esa alguna de la razón por la cual algunos padres eviten el estar dialogando con sus niños? De que, ay, mi hijo en algún momento me va a preguntar algo que yo no sé y no quiero pasar esa vergüenza de tener que decirle, no sé, hijo. ¿Crees que influye? Pues que será tal vez el pensamiento de algunas personas, pues sí, puede ser, digo, la estadística lo podría comprobar, pero al menos yo me quedo abierto, ¿no? De que pues hay múltiples situaciones en las que se pueden presentar estas cuestiones, ¿no? Por las cuales el padre, generalizando, ¿no? O sea, los padres, mamá y papá, no puedan, no quieran, no estén acostumbrados a tener esa comunicación con los hijos. All right, muy bien. Bien, entonces terminamos oficialmente el temario por hoy. Me gustaría plantear la situación en que yo creo que ya estamos listos para tomar unos temas un poco más controversiales. Por ejemplo, podríamos tocar un siguiente tema de la psicología del chisme y ir a Instagram, Eso porque es controversial. porque los chismes nos afectan a todos. Podemos ir a Instagram y decirle a nuestros amigos, ¿no? A la raza. Oigan, ¿cuál ha sido el chisme más intenso con el que se han topado? ¡Pum! Estoy seguro que más de un chisme son chismes intensos y podríamos trabajar con base a esas situaciones, sacar la teoría correspondiente e identificar por qué es que se presentan los chismes. Quizá, vamos a plantearlo en Instagram y si llega buen material, pues hacemos el capítulo. Si no, pues nos vamos con otro tema. Ok. No tengo idea de eso, si es que existe alguna psicología del chisme. Oh, claro que sí, si no existe, vamos a ser los pioneros. Bien, pues oficialmente nos despedimos del capítulo de hoy. Agradecemos a la gente a llegar hasta este punto del video. Si te gustó el material, pues ayúdanos con una manita arriba. Y te invitamos a compartirlo con algunos amigos y familiares que crees que le pueda servir esta información. Bien, Carlos Rosberry se despide. Muchas gracias por seguirnos hasta este punto del video. Saludo para todos. Nos vemos.